Bueno, hola a todos, a todes, bienvenides. Muchas gracias por estar acá, por acercarse a esta mesa que con tanto amor y con tanta urgencia vamos a llevar adelante. Digo urgencia porque, como recién hablábamos con Teresa, voy a presentar a mis queridos panelistas. Teresa Orbegoso, Pamela Terlizzi-Prina, ya la conocen porque estamos gritando su nombre hace una hora, y Nicolás Correa. Son tres autores que me pareció importante reunir porque conozco no solo su obra, sino un poco su forma de pensar, pero además de eso, esto, como decíamos recién con Teresa, es algo que nos compete a todos como sociedad. A todos ustedes, a todos los que estamos acá reunidos, evidentemente hay algo que nos convoca y que me parece importante reproducir. En este momento no tenemos tiempo infinito, que es lo que yo quisiera, siempre en la vida. Así que hice una introducción a los temas que vamos a ir conversando entre todos y debatiendo entre todos, cada uno agarrando la posta de aquello que lo interpele, que le interpele más. Una introducción como para primero contarles cuál fue el interés en esta mesa en particular, que se llama Trans-Hitos, con una H en el medio, lo habrán visto quizás en el flyer. Y creo que ya el nombre por sí solo está diciéndonos mucho, ¿no? Quiero abrir este panel con una frase hermosa de Rita Segato que dice: debemos soñar, pero no los sueños del patriarca. Los lineamientos con los que empecé a compartir el panel con los chicos y las chicas era a grandes rasgos un debate en torno a los tránsitos generados en la escritura a partir del feminismo, como herramienta creadora de nuevas perspectivas para le yo que vive y por tanto le yo que escribe. La obra como campo de batallas y creación de futuros. La transformación de la mirada hegemónica sobre el mundo que provoca el feminismo patea el tablero de la realidad y libra 1000 batallas que son una sola. La consolidación de un aparato crítico y creativo en tránsito hacia nuevas formas de nombrar lo que existe. Desestabilizar lo que hay para ver el espectáculo de lo que emerge. Es otra frase de Rita. Quiero detenerme en el título un poco. Quiero detenerme en tránsitos y en hitos. Y antes quiero sacarme un poco la ropa porque me estoy muriendo de calor. Mejor. No me gusta mucho leer, me gusta más hablar, entonces voy a leer un poco y después simplemente voy a ir redondeando las ideas. La posibilidad de autodeterminar la propia composición de género permanece como un lujo y como botín de lucha de aquellos que no sucumben a los dictados de la heteronorma y avanzan en el camino de la disidencia. Los tránsitos disidentes van dejando hitos de transformación política y social que repercuten en todos los órdenes de la existencia, desordenándolos. La literatura, naturalmente, es uno de ellos. Antes dije botín de lucha. Si elijo un término de la piratería y lo considerado paralegal para nombrar la posibilidad de la autodeterminación, es porque la consigna heteropatriarcal es confinar al lugar del error a todo aquello que excede la heteronorma. No les estoy diciendo nada nuevo. Y ahora quiero detenerme un segundo en Rita Segato, porque me parece que un concepto que ella introduce es englobador y es útil para hilar el resto de la charla. El género, dice Rita, no solo es un atributo de los cuerpos,
sino que corre por la sangre de las instituciones, que acaba marcando cuerpos y acciones de quienes las ocupan. Gracias. Y dice Rita, el discurso universalista e igualitario provendrá de un sujeto enunciador con características particulares y que, sin embargo, se va a instalar en la posición de paradigma universal de lo humano, es decir, como ícono y emblema del sujeto titulado para hablar en nombre de la humanidad. A partir de esta entronización de un particular en representación de todes, toda diferencia necesitará ser digerida, ecualizada y reducida al formato establecido por ese personaje que, por la historia que lo ha llevado a ocupar tal pedestal, no es otra cosa que aquel que previamente fue hombre con minúscula. Es decir, lo que nos está diciendo Rita es que el sujeto enunciador de la historia es el hombre que se erige en sujeto enunciador universal. Nada que no sepamos tampoco, pero nada menor. Es un tema mayúsculo que atraviesa no solamente la vida social y la vida política, sino todos los órdenes de la existencia, incluida la literatura. Dice Rita algo que me parece absolutamente fantástico, y es que el ADN del Estado es masculino. Rita escribe toda su obra desentrañando y mirando desde otro lugar todo aquello que hemos naturalizado, ¿no? Ella dice, a partir de este sujeto enunciador, todo lo otro se define por la diferencia, todo lo otro es marginalizado, todos, casi todes, excepto él, es una chicana, somos minorizados y marginalizados. Es ante el sujeto masculino, blanco, propietario, letrado y paterfamilias que se deberá gestionar la identidad. La mujer será el otro del hombre. El heterodoxo en sus prácticas sexuales será el otro del heteronormal. El negro será el otro del blanco. El primitivo será el otro del civilizado. Y así con todo. Entonces, esta charla tiene como fin, no sé cuál es el fin, dar cuenta de los clivajes que hay entre lo político y lo literario, como ambos son dispositivos que se imbrincan y que trabajan juntos para un determinado fin, que puede ser imponer la heteronorma o luchar por la emancipación. Entonces decíamos, mujeres, colectivos minorizados, escritos por hombres. Y esto, si se ponen a pensarlo un segundo, es una idea fuertísima. Es decir, hemos crecido incorporando subjetividades como mujeres, como cualquier colectivo minorizado, subjetividades escritas y desarrolladas por un sujeto enunciador ajeno. Es decir, yo leo Madame Bovary y Madame Bovary no está delineada en su subjetividad por una mujer, sino por un hombre. Si Madame Bovary fuese un ejemplo entre muchos, entre una diversidad disidente, sería fantástico, pero no es el caso. Madame Bovary y el 90% del canon literario que consumimos todos los colectivos, los que caben dentro del sujeto enunciador masculino y todos los otros que no, que son muchísimos, que es muchísimo más que la mitad. Todos estamos siendo enunciados por un sujeto enunciador que no nos representa. El nivel de sujeción que eso implica es algo que me genera no solo rechazo, me genera una desesperación muy grande, porque no es menor. Y acá no estamos hablando solo
Estamos hablando de todos los órdenes en los que la literatura se involucra, de la literatura como arte, de la literatura como elemento político, porque cualquier acto, ya sabemos, es político. Una literatura que se erige como contraria a, que cree que puede dársele la espalda a lo político, también está dando un testimonio. Entonces, a partir de esto surgen muchísimas aristas que yo quiero debatir con los autores, con les autores. Disculpen la urgencia, es que tenemos mucho para conversar y tenemos un tiempo acotado. Entonces, hallamos el aprendizaje de lo femenino y de las subjetividades minorizadas por parte de las mujeres a través de la literatura escrita por el sujeto universal. Eso es un mecanismo reproductor del statu quo, como decíamos. Si los sujetos minorizados pasan a ser sujetos de la historia y de la creación literaria y dejan de ser objetos de invención o apéndices serviles, la literatura necesariamente cambia. La inminente insumisión para decir lo que sea se vuelve una herramienta imprescindible. Para narrar lo masculino, por ejemplo. Y una de las cosas que yo quiero debatir es la narración de los colectivos minorizados de la identidad heteropatriarcal. Es decir, yo escribo mi novela y delineo como ha hecho el ente enunciador universal a lo largo de la historia, que me ha venido a delinear a mí, mi subjetividad, qué deseo como mujer, cuáles son mis aspiraciones y mis límites, cuál es mi lugar, porque eso es otra cosa que ha hecho el ente enunciador masculino patriarcal, que es colocar a la mujer, a las identidades trans y a todes en su lugar, en el lugar que le corresponde. Entonces, como la insumisión se vuelve el accionar absolutamente imperioso, imprescindible para acometer la tarea de desmantelar un dispositivo enunciador hegemónico y entrar en el juego como sujetos enunciadores diversos y disidentes. Narrar lo que existe, deconstruirlo, desmenuzarlo, desmantelarlo, experimentar desde la más absoluta libertad, construyendo subjetividades colectivas, es un acto que erosiona el paradigma totalizador y cambia la vida. Rompe la lógica totalizante y es condición de posibilidad de existencia de lo que antes no estaba nombrado. Entonces, a partir de esto quiero mencionar distintos tópicos que se deducen como para empezar un debate. Uno de ellos es el lugar de la mujer, el lugar de todas las identidades disidentes. Cómo históricamente se coloca la culpa de la falta de decoro, es decir, cuando no se entra dentro de un paradigma instituido, se acusa de provocación, ¿no? Entonces, yo pensaba, es por el exceso que estamos acá, es por la provocación, pero por la provocación del patriarcado, que viene cometiendo excesos y provocando desde hace siglos. Entonces, el lugar de la mujer, lo decoroso y la provocación, la asignación del lugar sociopolítico extendida al lugar simbólico literario. Lo que trato de mostrar es la visión de cómo ambas cosas se retroalimentan. Y acá quizás sea interesante empezar por darle la palabra a un representante, para su pesar o no, de Nico. Es un autor al que yo quiero mucho y quise invitarlo a un espacio
de estas características, porque acá hay un juego que se está jugando. Él escribe un libro en el cual el protagonista de la novela es un soldado trans. ¿Eso es así? Él lo va a contar bien. Comienza gay. Entonces, en los espacios feministas hay, por lo general, un resquemor, si se quiere, a la participación de hombres. Pero eso no es porque se diga estamos en contra de los hombres, sino porque hay miedo de que se coopte una lucha. Porque si el sujeto enunciador universal, que históricamente nombró todo lo que existe en sus términos, también viene a nombrar los términos de la lucha feminista, es problemático. Es realmente problemático porque seguimos estando sin hacernos dueñes de la palabra, del lugar de sujetos enunciadores. Entonces ahí tenemos, cuando se patea el tablero, empiezan a pasar muchísimas cosas que se salen de control, porque son luchas que se están dando en este momento. Entonces, yo digo, el peligro de que los hombres narren la revolución feminista y de otros colectivos disidentes. ¿Qué lugar debe ocupar el sujeto denunciador hegemónico que ha colocado a un porcentaje altísimo de la sociedad en un lugar de minorización, en un lugar de subalternidad, ahora que el canon está siendo cuestionado y que estamos todos cuestionando nuestro propio rol, no solo como creadores y como entes políticos, sino como seres humanos que habitamos en un espacio en el que muchísimas veces no nos sentimos interpelados por los discursos, por las categorías, por la heteronorma. Entonces, quiero preguntarle a Nico cómo ve esto, de qué va su novela, cómo se siente él como sujeto denunciador hegemónico adentro de una lucha a la que, por cierto, adscribe. ¿Cómo siente que estas tensiones se desarrollan en la literatura? Si lo político necesariamente se refleja en la literatura, que eso es lo que está pasando acá. ¿Cómo seguimos adelante sin excluir al sujeto denunciador, otrora excluyente? Hola, hola. Joya. Buenas tardes a todos. Gracias a Paulina y a los compañeros de panel. Es realmente complicado hablar desde el lugar de los beneficios, ¿no? Asumiendo todos los beneficios que tiene un hombre blanco. No voy a decir heterosis, pero ya siendo un hombre blanco y hablando en este contexto, en esta instancia, es tal vez polémico y muy movilizador desde el vamos. Y bueno, un poco la novela, Heroína, la guerra gaucha, narra una historia de subalternidad en el conurbano, ¿no? En un barrio trabajador. La historia de dos chicos que están enamorados y que uno de ellos decide ir a la guerra de Malvinas. Y el otro, lógicamente, decide ir ante la posibilidad de la muerte a confesarle su amor. Bueno, a partir de ahí se desencadena una serie de sucesos en la trama. Esto está contado desde el presente de este personaje, donde ya está en cárcel y ya transicionó género, es ella, ¿no? Entonces, esto fue problemático en una instancia a la hora de la circulación del texto, por todas estas cuestiones que Paulina delimitó muy bien y aclaró muy bien.
Entonces, una vez el texto en circulación, esa palabra que ya viene del decolonialismo, que es una corriente de pensamiento súper interesante, la deconstrucción empezó a la hora de tener que ponerle el cuerpo al texto, porque pasó algo muy gracioso, que los excombatientes se enojaron muchísimo, no los excombatientes, sino los grupos más fascistoides de la sociedad, y empezaron a hacer una serie de scratches ad hominem, ¿no? Sin conocer tal vez el texto, sin leerlo, lógicamente. Y eso me puso en una situación que la verdad nunca calculé. Uno nunca cree que por un libro puede pasar esto. Y hacia los colectivos también, travestis y trans, también fui duramente criticado. Tal vez con esa crítica sí contaba, pero a veces la literatura excede un poco, o casi siempre suele ser que excede límites y perspectivas y realidades materiales también. Entonces, a la hora de poner el cuerpo empezó a pasar esto, de primero reconocer ese lugar de beneficios con los que uno está escribiendo y con los que uno vive, ¿no? Luego el tema de la convivencia con los colectivos y de acercarse a los colectivos y establecer un diálogo y convivir también. Eso fue una experiencia muy enriquecedora. Y saber y tener muy en claro que se es culpable del patriarcado. Que soy culpable también del patriarcado y soy culpable del micromachismo. Y era hora de revisar, y también de revisar los colectivos de pertenencia. Los colectivos a los que uno pertenece y cuáles son esas prácticas de esos colectivos. Que es algo también que muchas veces se da hacia afuera y no hacia adentro de los colectivos. Las charlas no están en todos los colectivos y hoy, con esta llamada ola verde que es muy fuerte, esto está empezando a pasar. El heterosis blanco ya no tiene, o por lo menos la voz está en duda, porque ya no hay seguridades. No es un lugar de seguridad. O sea, nos llegó la hora, finalmente. Y de todas maneras, perdón, Nico, sí, pero me parece... Genial. No, voy con vos. Digo, una de las cosas interesantes que dice Rita es la principal víctima del patriarcado es el hombre heterosis que no tiene la capacidad de simplemente verse a sí mismo como ser frágil, como ser en falta, como lo somos todos los seres. Necesita ser una entidad omnipotente, totalizadora, que nombra todo lo que existe. Es decir, mierda que tienen un trabajo ahí adelante, que no es casual que las violencias que se generan en el patriarcado sean de esa naturaleza. El hombre se ve interpelado, el patriarcado se siente interpelado en sus fundamentos y responde asesinando o responde de maneras tan brutales que dan cuenta de todo aquello que tiene en juego. Si eso se pone en juego, el heterosis se desmantela. Entonces, ¿no ves también esto como una posibilidad maravillosa para la propia interpelación de los hombres para sí mismos? Más allá de la culpa, el feminismo nos beneficia a todos. Y eso también me encanta que lo dice Rita. Los principales beneficiarios van a ser los hombres. Entonces, eso es lo loco de todos aquellos que atribuyen esta moda feminista a una locurita de las mujeres. Estoy hablando de personas graves, ¿no? Cuando no estamos viendo que esto es para todos, para todes, vamos a estar todos felices. Es tan difícil de entender. Entonces, dejar de sentirse, quiero decir, tampoco me parece constructivo hacer un mea culpa y sufrir, sino sumémonos en una construcción colectiva. Hablamos del sujeto denunciador, universal, histórico, que también una de las cosas que ha producido es el concepto de literatura femenina.
el vomitivo concepto de literatura femenina, a mi juicio, como algo separado de la literatura, simplemente. Entonces, yo pensaba, la necesidad de rechazar el concepto mismo de literatura femenina trae una suerte de paradoja, y es que, si bien la literatura femenina no existe, el corpus literario es eminentemente masculino, porque ha sido construido a partir del ente enunciador universal masculino. Entonces, acá es donde vemos que el clivaje es necesariamente político. Si hacemos una transformación social, necesariamente vamos a posibilitar una pluralidad de sujetos enunciadores en la literatura, y al mismo tiempo la literatura es una herramienta que permite la existencia de esa pluralidad de sujetos enunciadores, porque estamos nombrando lo que existe, algo que está por fuera del canon heteropatriarcal conocido. Entonces, política y literatura son aliados naturales. Entonces, quisiera que hablemos de la literatura femenina, de si eso... Sí, quiero juntar algunas preguntas. El lenguaje inclusivo en la literatura, porque si estamos hablando de desmantelar un corpus canónico donde el hombre es el que designa a toda la especie, ¿cómo lo resolvemos? ¿Utilizamos lenguaje inclusivo? ¿Cómo las disidencias necesariamente tienen que ir a cambiar la vida y no a establecer arbitrariamente una nueva forma de denunciar en la que hay un montón de gente que no se siente identificada? Bueno, hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Gracias a todos por venir. Celebro esta primera FilFem. Me parece maravilloso que estemos todos alrededor de libros y de proyectos feministas. Casualmente, bueno, Paulina habla de esto de la literatura femenina y era una de las primeras cosas que me anoté para charlar, en realidad pensando en todo lo que vos venís delimitando, ¿no? en el panel. Creo que al menos empezamos a dar la lucha sobre esta idea de que no existe la literatura femenina, básicamente porque no existe la literatura masculina. Entonces, si no existe la literatura femenina, mal podríamos pensar en algo que difiera de eso. Entonces, a raíz de eso me quedo pensando que quizás, además de pensar en el sujeto enunciador, también tendríamos que empezar a dar el debate de cuál es el sujeto receptor del arte y de nuestros discursos. ¿Qué quiero decir con esto? Probablemente el 95% de las personas que hoy estamos en la feria seamos personas deconstruidas o en proceso de construcción. Entonces, nosotros tenemos la importantísima tarea de empezar a hablar por fuera del colectivo. El colectivo no puede ser algo aislado, ¿sí? Y el colectivo tiene que empezar a dar esas luchas que también son micro, ¿no? Así como hablábamos de los micromachismos, no por compararlos, por supuesto, pero hay pequeños gestos que tenemos que empezar a dar por fuera del colectivo, porque nuestra tarea, básicamente, es que el feminismo se haga carne de la verdadera transversalidad que conlleva. Porque el machismo es transversal a los géneros, ¿no? O sea, todos sabemos que el machismo no es solo cosa de hombres, también es cosa de mujeres. Pero lo que tiene el feminismo, que es mucho más de avanzada, es que es transversal a todo, no solo a los géneros. También es transversal a las clases sociales, también es transversal a los espacios políticos, también es transversal a los espacios sindicales. Entonces tenemos que hacer uso de esa transversalidad y empezar a dar una lucha con el sujeto de escucha. En esa parte, obviamente, yo considero fundamental el arte, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos acá y porque el feminismo hoy tiene la notoriedad que tiene
por supuesto, por sus excesos. Y cuando hablamos de los excesos, cuando Paulina hablaba de los excesos molestan de cualquier disidencia. Porque, por ejemplo, si hablamos del pobre, al pobre lo queremos sumiso. El pobre que molesta es el pobre que pide sus derechos. El pobre que molesta es el pobre que sabe cuáles son sus derechos. Y la mujer que rompe las pelotas es la mujer empoderada. Entonces, tenemos que salir del nicho, tenemos que hacernos visibles en espacios que aún no hemos conquistado. Entonces, hoy por hoy, creo que la gran lucha, más allá de que por supuesto hay que darla en el sujeto enunciador, tenemos que empezar a pensar en el sujeto que nos escucha. Yo celebro todos los textos, todos los libros, todas las disciplinas artísticas que se han ocupado de la ola, de la marea verde, del feminismo, de poner en primera plana a nuestro colectivo. Pero estoy esperando con ansias el día que escribamos como feministas. Yo digo escribamos porque soy escritora, pero que escribamos, que pintemos, que hagamos películas o que toquemos música habiendo trascendido el filtro de que somos feministas para hacerlo. Quiero decir, estoy esperando el momento en que ya no tengamos la necesidad de decir que somos feministas para escribir, porque ese día, en realidad, vamos a asistir a que nuestra lucha rompió con las barreras del colectivo, y esa es nuestra gran tarea. No sé si querés que pase con... Indudablemente, indudablemente, sí. Bueno, yo antes de venir aquí me preguntaba por qué me habían invitado, ¿no? Y me preguntaba también qué es lo que la cultura permite que sea escuchado o que pase, ¿no? Y lo digo porque obviamente no soy argentina, soy peruana. Vengo de un sector popular en el Perú y supuestamente no debería estar en este espacio, ni ser escritora, ni estar hablando, y seguramente muchos me verán y dirán, ¿qué haces ahí, no? y creo que de eso se trata un poco, ¿no? Para mí, y voy a hablar desde mi escritura, escribir ha sido un proceso larguísimo. Recién lo comencé a hacer a los 30 años, ¿no? Y tuve que venir hasta Buenos Aires y pasar por muchas experiencias muy desagradables en esta ciudad para poder hablar de los temas que definitivamente como migrante, como mujer, como peruana, quería hablar. Y que sentía que en la mesa de la literatura no se estaban tocando, ¿no? Creo que, bueno, yo también vengo de la filosofía y siempre le desconfié a la filosofía, ¿no? Porque no entendía por qué no tocaba los temas que yo veía a diario, ¿no? En esos viajes interminables desde un sector de Lima que quedaba a más de 1 hora de la universidad donde yo estudiaba y a más de 1 hora desde el lugar donde yo trabajaba, que era otro sector popular. Y ahí creo que empezó esta necesidad de pensar que algo faltaba, algo estaba mal en una universidad como la que yo estudiaba, donde la filosofía no le preocupaba un tema como la pobreza en un país como el mío, donde la pobreza es
realmente un número importante y no solo es un número, sino que estamos hablando de vidas humanas. Creo que son, Teresa, los clivajes que vos mencionás, es lo mismo que decía Pame recién respecto de todo aquello que no se espera y todas aquellas preguntas que no está preparado para responder un paradigma, un corpus sociopolítico, literario, pensado en torno a determinados intereses y no a otros. Entonces, la insumisión, la disidencia feminista tiene que ver, atraviesa todas aquellas instancias, la instancia social, la instancia de clase. Entonces, lo que estás diciendo me parece que es los efectos de una mirada feminista, disidente, insumisa, transgresora, que se da cuenta de que hay cosas que no están sirviendo, hay herramientas que no están sirviéndonos para responder nuestras propias preguntas. Y entonces escribimos, o entonces marchamos, o entonces hacemos algo. Entonces, en torno a lo que vos mencionabas recién, mi último libro en realidad es un libro de poemas, se llama No cuentes pesadillas en ayunas. Fue un libro que funcionó muy bien en Orgullo y Prejuicio, que fue un espacio que por primera vez existió este año en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Y en muchos casos, muchas personas que lo han leído, incluso muchas reseñas, lo han visto como un libro con ideas feministas. O sea, en muchas oportunidades se ha leído mi libro como un libro de época. Y en muchas otras yo intenté explicar que la realidad es que yo nunca tuve la intención de hacer un libro de época. A esto quería llegar cuando yo convoqué la charla. Es decir, cómo los cambios en las actitudes vitales vuelven obsoletos los códigos comunicativos o los alteran. Cuando cambia la vida, cuando una lucha social, cuando un movimiento altera las condiciones de existencia, yo me preguntaba qué pasa con la literatura, porque también hay problemas históricamente en las revoluciones del mundo, ha habido una literatura al servicio de un régimen que muchas veces ha sido literatura panfletaria, e incluso se han censurado grandes autores y autoras que estaban en contra del régimen, y cómo en situaciones como esas, cómo el arte pierde, cómo la literatura pierde. Y acá, lo que digo... Con Nico, de hecho, lo hablábamos el otro día en una charla que tuvimos con editores y alumnos, talleristas, que bueno, estaría bueno también que vos des tu mirada al respecto. Nico decía algo que me parece muy sensato. Es genial todo esto que ocurre como laboratorio de época, ¿no? Pero insisto, yo no me propuse escribir un libro de época, sin embargo, se leyó en clave feminista, y en realidad creo que el único acierto, si podemos pensar que podría ser un acierto, es que yo cuento una tragedia, entre comillas, ¿no? O un naufragio personal. Y la realidad es que cuando cualquiera de nosotras contamos el propio naufragio, estamos contando el naufragio de todas. Y a eso me refiero con esta idea de trascender el colectivo y de no escribir pensando de antemano que somos feministas, sino escribir como artistas mujeres o como artistas trans o como se nos cante el culo escribir, y que después nos lean en la clave que quieran, porque nuestro interior, nuestro ser, nuestra verdad, nuestra identidad se va a colar ineludiblemente por nuestro arte. Exactamente. Ahí es donde ambas, la literatura y todas las formas de expresión de la subjetividad humana, trabajan en un tándem colaborativo y creativo con la realidad sociopolítica. Y entonces, como no es necesario, como decía Pame, pensar de antemano, voy a escribir un libro feminista, si no es necesario cambiar la vida, es necesario hacer una verdadera y profunda deconstrucción a nivel del ADN de las instituciones, como dice Rita, que eso después va a permitir que cambie la vida, el mundo, la historia,
las herramientas a través de las cuales aprendemos no solo la literatura, sino nuestros vínculos personales. Entonces, ahí volvemos digamos, a la potencia que tiene el lenguaje. Cuando yo me siento acá y les digo buenas tardes a todes, yo no sé si el año que viene o dentro de 5 años voy a lograr que el todes esté en el diccionario. Y creo que en un punto tampoco me importa lograrlo, porque en realidad estoy acá diciendo todes como gesto político. Yo me paro acá y les digo todes para que ustedes sepan cómo pienso yo, porque hoy por hoy decir determinadas cosas, utilizar determinado vocabulario, nos pone de cara a una ideología, a una mirada del mundo, nos instala en un modo de nuestra propia cosmovisión. Entonces, ahí está la potencia del lenguaje, y creo que, bueno, no en vano somos 4 escritores, ¿no?, los que estamos acá. Indudablemente. Nos están apurando con el tiempo. Entonces, un segundito más. Dale. Teresa, cuando vino, estaba muy convulsionada como todos nosotros acá, porque no solo el deseo, sino la cantidad de cosas que hay para decir de esto es muy grande. Entonces es como estar a punto de estallar, como estamos permanentemente en la vida, como estamos cada vez que abrimos un diario y vemos algún femicidio, algún pelotudo que pone un video tratando de justificar que violó a una chica, o cuando como por ejemplo me contaba una gran poeta paraguaya, cuando digo gran, digo una gran poeta paraguaya, que me contaba la primera vez que la incluyeron en una antología, era la única mujer antologada, y le dijeron: y agradecé que te puse que sos mujer, ¿no? Entonces, la sensación de querer romper todo, el exceso que se le endilga al feminismo todo el tiempo, como, por favor, realmente tenés que decirlo con esa violencia, tiene un origen que es un hastío generalizado. Pero eso es lo mínimo de todo un movimiento que trabaja para cambiar la vida de todos, de todes, nosotres. Entonces, Teresa me mostraba un texto realmente conmovedor que ella escribió, que atraviesa varias de las cosas que hemos estado hablando, que atraviesa la violencia intrínseca, que es un corpus existencial creado a partir de un sujeto denunciador particular que se denuncia como universal y que genera a partir de ahí una catarata de violencias. Yo quisiera terminar este panel con una lectura de Teresa de ese texto y agradecerles nuevamente estar acá y escuchar y luchar y combatir y crear un mundo nuevo. No recuerdo, no quiero, cómo se escribe un poema para decir: mi hermano a los 3 años rapó mi cabeza y puso su excremento sobre ella. A los 5 me violó por primera vez, a los 11 la tercera. Nadie me ha preguntado: Teresa, ¿recuerdas todas tus violaciones? Todos los intentos en tu familia, en tu país, para ser destruida. No, no recuerdo, no quiero. Mi cuerpo ha desaparecido. No lo encuentro, no lo reconozco. Era un juego, las escondidas, matagente, callejón oscuro. Yo no sabía, no quería. Mi cuerpo jugaba y dejó de hacer ruido. Callado, se encogió, se dobló como un pijama solitario en un rincón olvidado del placar. Las polillas siempre fueron las polillas. Un día así, sin darme cuenta, me hice pelusa roja de franela y esa pelusa flotó sin sentido sobre el corazón de mi padre. Y así él se volvió guayabera, cajón roto, una ruda pestilente. Mi madre tiraba agua sucia, el agua sucia de las flores a la vereda. La tiraba y me olvidaba. Cosía con luz, cosía batería, cosía su culpa.
Su forma remendada no sufría, simulaba, siempre simulaba su maternidad. Era la niña que seguía caminando interminables cuadras para llegar a su colegio con el uniforme de la adultez. Las sábanas aparecían con sus múltiples colores, se extendían en el aire. La cama, la más importante del teatro llamado hogar, porque todo lo que tenía nombre estaba hecho para lastimarnos. No recuerdo, no quiero. La pequeña sola que soy yo se borra sin colores, sin crayolas, sin muñecas. Se deshace en el sexo de mi hermano Alfonso. Alfonso, ese nombre se repite infinitas veces en mi entrepierna. Aplasta, aprieta esa pelusa roja de franela. Se atora, la escupe, la recoge, la vuelve a tragar, la desaparece. No recuerdo, no quiero, no sé hablar o nadie me escucha. Un derrumbe, un golpeteo, un himen despedazado. La pelusa roja de franela esparcida sin sentido. Tiemblo, soy el poema naciendo en las cabezas comidas de todas las niñas abusadas. Nadie tiende una mano a la fragilidad. Nadie quiere escuchar la masticación, el atragantamiento, ese amor, reverberación inquietante de las voces absurdas de nuestros padres que miden nuestra inocencia como puntos inexistentes sobre las paredes. Ser un orgasmo entre caballos y vacas. Otra vez un ruido, un secreto, una familia, una polilla. Romper las máquinas de tus padres, desviarte, descansar, me adormezco. No recuerdo, no quiero, no puedo. Busco el floripondio blanco en el jardín de mi abuela. Mi hermano ladra, aros, matrimonios arrojados sobre el lodo. Alguien cierra la puerta, me han venido a buscar otra vez. Quiero salir, no sé salir del cuerpo de Alfonso, no tengo permiso. Han cerrado con llave, han subido el volumen de la radio. Alfonso muele mi himen sobre el batán. Me saca del mundo, soy abierta, nadie me cierra. Mi padre respira por mi boca. Soy su catástrofe, su obra terminada. Mi madre sopla sobre mi oído los pedazos de su propia violación. Me dice, te odio. Gracias. Gracias, Teresa. Gracias, Teresa. Gracias, Pame. Gracias, Nico. Gracias a todos ustedes, a todes. La última frase de Clarice Lispector, que nació hace 98 años. Crear no es imaginación, es correr el gran riesgo de poseer la realidad. Gracias.